Bueno, mis amados hermanos, y en este momento damos principio para que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Vamos a estar predicando este mensaje bajo el tema engañado por alguien muerto. Vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra de Dios. Vamos a abrir el libro de Génesis 3:13. Gloria a Dios, porque Dios en el libro de Génesis nos habla mucho acerca de los principios, acerca de los diseños de Dios, y Dios nos sigue cada día mostrando a través de la revelación su poderosa e infinita palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Génesis 3:13 dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar de esta forma. Yo creo que uno de los sentimientos o la situación de ser o sentirse engañado, yo creo que es el evento más difícil de asumir en cualquier persona. Yo creo que hay muchos sentimientos encontrados cuando uno es engañado. Yo creo que ese sentimiento de la tristeza, la vergüenza, la ira, la decepción de ya saber una condición de estar engañado y que no pudimos hacer nada para poder evitarlo. Pero ¿por qué nos hemos sentido engañados? Nos hemos sentido engañados porque hay alguien que conoce una situación y la domina, por tener el conocimiento general de toda la situación, y eso lo hace ganar ventaja. Y no solo eso, sino que hay una condición de la otra parte, que es el engañado, donde desconoce o no tiene ningún conocimiento de lo que acontece y pasa a ser la víctima del engaño. Ahora imagina algo, imagina esta situación. Un niño de 5 años, donde un adulto le crea una situación de engaño, donde arma algo basado en una supuesta realidad. Pero cuando el niño alcanza la mayoría de edad, se da cuenta que su vida no es lo que se le decía cuando era niño. Ahora hay sentimientos encontrados en él, ya como adulto, porque de niño se le dijo algo, y ahora, como adulto mayor de edad, sabe que en ese tiempo fue engañado. ¿Cómo se sentirá ese joven? Triste, avergonzado, decepcionado y lleno de ira, porque vivió parte de su vida en un engaño. Pero ahora imaginemos algo. Imagina que ahora ese mismo niño no tiene 5 años, sino que ya es un adulto y tiene ahora la madurez, el conocimiento y la experiencia de la vida, y vienen con ese mismo engaño. ¿Tú crees que caería en el mismo engaño? De ninguna manera caería en ese engaño, porque ya conoce en general toda la situación, y si cae nuevamente es porque quiere o de alguna manera parece tonto. Ese niño fue engañado en un momento por un adulto, pero ahora imagina ser engañado por alguien que está muerto. Y tú me dirás: pastor, pero es que los muertos no hablan. ¿Cómo alguien que está muerto puede de alguna manera hablarme? Y no solamente hablarme, sino que me puede engañar. Repite conmigo: engañado por alguien muerto. Y antes de hablar del tema de engañado por alguien muerto, yo quiero entrar en la introducción de lo que quiero hablar acerca de Génesis y esa historia de Adán y Eva. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre lo formó en un ser viviente. Jehová Dios planta un huerto en Edén y coloca allí al hombre que había formado. Dios hace nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto.
y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice la palabra que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Dios al hombre diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios también le crea ayuda idónea al hombre, y de su costilla hizo una mujer y se la trajo al hombre y la llamó varona. Pero la serpiente, dice la palabra, que era más astuta que todos los animales del campo, y le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice la palabra que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos del árbol, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Repite conmigo y dile que te queda al lado. Repite conmigo: engañado por alguien muerto. Dice la Biblia que Adán y Eva, el hombre y la mujer, oyeron la voz de Dios y se escondieron de la presencia de Dios. El hombre dijo que estaba desnudo y que por eso se había escondido. Dios preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y allí vamos a hablar sobre Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Gloria a Dios. Comenzaremos hablando, antes de hablar de ese engaño, que el hombre y la mujer no estaban donde Dios los había plantado. El lugar donde ellos deberían estar era en el huerto de Edén. Ellos se separaron del lugar que Dios había predestinado para ellos, en el cual Dios tenía su vallado de protección. Pero la voluntad del hombre fue alejarse y oír la voz de alguien con el cual ellos no deberían oír ni hablar. Ahora la pregunta es la siguiente. Ahora pregunto: ¿quién engañó al hombre? Y cuando digo hombre, me refiero a Adán y a Eva, a los dos como una sola carne. De seguro todos responderemos que obviamente la serpiente. Pero, ¿qué usó la serpiente como argumento para tener poder sobre el hombre y engañarlo? Tuvo que ser un argumento y algo muy poderoso para poder engañarlo. La serpiente usó el conocimiento para que cayese en el engaño. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en Romanos 7:11. Vamos a Romanos 7:11. Y dice así la palabra del Señor. Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La serpiente, que es el pecado, tomó ocasión por el mandamiento, amado hermano, para poder engañar al hombre y llevarlo a que muriese. Con el mandato que le dio Dios al hombre de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, de allí la serpiente, el pecado, tomó ocasión y obtuvo el poder para engañar al hombre. Porque el pecado solo, sin el mandamiento, el pecado, amado hermano, está muerto. Amado hermano, el pecado, la serpiente estaba muerta sin el mandato de Dios.
el mandato de Dios le dio vida, poder para que pudiese la serpiente, el pecado, argumentar y tener poder y control sobre el hombre. Romanos 7:8. Vamos a leer Romanos 7:8 rápidamente. Dice así la palabra. Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y dice la palabra, porque sin la ley el pecado está muerto. Quiere decir, amado hermano, que alguien que está muerto usó algo que yo no pude entender como ser humano, como hombre, para hablarme. El pecado usó algo, el pecado que estaba muerto. No sé cómo los muertos hablan, pero ese muerto habló, llamado pecado, habló al hombre y la mujer, y el hombre y la mujer no pudieron entender. Y no solo eso, sino que engañó al hombre para llevarlo a la muerte. Amado hermano, yo te voy a decir algo, que un muerto me hable y me engañe, qué vergüenza. Qué vergüenza, me siento avergonzado que alguien que está muerto me haya engañado. El pecado estando muerto, usando algo para engañarme, usando algo que yo no pude comprender para hacerme morir. Dios mío, ¿cómo un muerto habla? El pecado que estaba muerto, la serpiente antigua usó algo, un argumento, un mandato de Dios, la orden de Dios para engañarme. ¿Y qué usó? ¿Sabes lo que usó la serpiente? Esa cosa que estaba muerta, ¿sabes qué usó? El mandamiento. Usó la ley en esa orden que dio Dios al hombre de no comer para engañarlo. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado. Amado hermano, la serpiente que estaba muerta, el pecado que estaba muerto, que no tenía vida, mira, habló y comprendió algo que era espiritual, pero que yo no pude comprender porque yo soy carnal, vendido al pecado. Mira, Adán y Eva eran carnales, vendidos al pecado. ¿Por qué? Porque la serpiente que estaba muerta usó algo espiritual, como la ley, como el mandato de Dios, para poder engañar al hombre. Adán no entendió la orden que Dios le daba. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué Adán no entendió el mandato de Dios? Porque Adán y Eva eran carnales, vendidos al pecado. ¿Y tú sabes por qué no lo entendieron? Porque la ley es espiritual. Y si yo soy carnal y la ley o el mandato de Dios es espiritual, obviamente que no lo voy a entender. Pero qué vergüenza siento de que alguien que está muerto puede entender algo espiritual y sacar provecho de algo como la ley o el mandato de Dios. Y me engañó y yo no pude entenderlo. Oh, santo. Amado hermano, el enemigo, lo que estaba muerto, el pecado, usó algo espiritual, usó un argumento espiritual para engañar a alguien carnal. Oh, Dios mío, qué vergüenza que Adán y Eva no estaban comprendiendo el lenguaje espiritual que Dios le daba con esa simple orden, una orden que trascendía, porque una orden que era espiritual. Oh, santo. Pero entonces diremos, bueno, entonces, amado pastor, entonces quiere decir que la ley o el mandato de Dios es malo. Amado hermano, de ninguna manera. Porque Romanos 7:12 dice que de manera que la ley a la verdad es santa. La ley y el mandamiento es santo, justo y bueno. Amado hermano, el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte, produjo en Adán la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Pero continúa entonces, amado hermano, ese muerto llamado pecado, teniendo el poder a través de la ley para seguirme engañando. ¿Podrá ese muerto
puede seguir engañándome. Romanos 6:4. Dice así la palabra: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amado hermano, la ley, el mandato de Dios que le dio Dios a Adán es netamente espiritual. Sabemos que la ley es santa. Sabemos que la ley es justa y buena, y que la ley es deleite en el hombre interior, que con la mente servimos a la ley de Dios, que con la fe no invalidamos la ley, sino que con la fe la confirmamos. Pero al Jesucristo vencer en la cruz, somos nacidos de nuevo, y que el cuerpo del pecado está vencido y muerto, y ya la muerte no se enseñorea más sobre nosotros, porque somos netamente espirituales y hablamos el lenguaje de Dios, porque Dios es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu, y lo que va a salir de Dios, lo que va a provenir de Dios es espiritual, porque Dios es espíritu. Y al punto que quiero llegar en este momento es el siguiente: Cristo venció en la cruz para que lo que estaba dormido, para lo que estaba desactivado en nuestro espíritu, se activara y resucitara, porque Dios nos dio vida y vida en abundancia. Nos dio el momento, nos dio para poder conectarnos y hablar su lenguaje. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Que dejamos que el mismo muerto, el cual engañó a Adán y a Eva y ha engañado a la humanidad por muchos años y muchos siglos, aún sigue engañando a la humanidad. Aún sigue engañando ministerios. Aún sigue engañando a ese muerto. Aún sigue engañando matrimonios. Ese muerto aún sigue engañando hijos, aún sigue engañando familias, aún sigue engañando todas esas cosas en las cuales ese muerto sigue hablando. ¿Y tú sabes por qué? Porque ese muerto ha usado algo espiritual para engañar a alguien carnal y terrenal. Pero ¿sabes qué, amado hermano y amada hermana? Tu matrimonio es espiritual. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo venció en la cruz para hacerte espiritual. Y ya lo carnal no se gloría, ya no puede vencer lo terrenal, sino que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, amado hermano. Ese muerto aún sigue engañando. Ese muerto aún sigue tomando terrenos en ministerios, en familias enteras, en vidas. Qué vergüenza es dejarse engañar por alguien que está muerto. Y no tanto eso, como alguien que está muerto va a entender las cosas espirituales, va a entender algo que es de Dios para usarlo en mi contra y engañarme. Oh, santo, le estoy hablando a un pueblo entendido, estoy hablándole a vidas enteras, le estoy hablando a hijos, a padres, a familias, a iglesias, a ministerios en los cuales el enemigo aún sigue tomando ocasión. Sigue engañando, sigue usando las cosas, la ley, para poder engañar a un pueblo entendido. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Nosotros somos espirituales, nosotros vivimos en el Espíritu, y los espirituales disciernen las cosas espirituales y no nos dejamos engañar, porque aunque vengan las cosas espirituales, vamos a saber y vamos a entender que no nos podrán engañar, porque somos espirituales y vivimos en el Espíritu.
Tu matrimonio es espiritual. Tus hijos son espirituales. Tu familia es espiritual. Tu ministerio es netamente espiritual, que no ha nacido de sangre ni voluntad de hombre, sino que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios hemos nacido de nuevo. Y los que han nacido de nuevo viven conforme a la vida, al espíritu. Oh, gloria. Yo no sé a cuánto les estoy hablando el día de hoy, pero ya basta de que el enemigo siga engañando, tomando ocasión con algo que es espiritual para engañarnos, amados hermanos. Y vamos a orar el día de hoy para que sea el Señor haciéndonos cada día vivir en el espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Tú sabes para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una iglesia espiritual, hijos espirituales, ministerios espirituales, que ya no nos vamos a dejar engañar por alguien que está vencido y alguien que está muerto. Ya el enemigo no va a usar argumentos para poder hacernos tropezar y hacernos caer. Hoy declaramos en el poderoso nombre de Jesús que vamos a ir a la presencia de Dios y nos vamos a llenar en el Espíritu. Vamos a vivir cada día en el Espíritu. Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a ayunar, vamos a vigilar, vamos a usar todas las armas espirituales, porque dice la palabra en 2 de Corintios 10 que nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales para derribar fortalezas en el poderoso nombre de Jesús. Y le estoy hablando a gente que tiene armas espirituales, gente que no se doblega, gente que no se rinde. Ya no vamos a obrar conforme a la carne. Ya no vamos a hacerle frente a los problemas en lo natural. Hoy vamos a edificar en el Espíritu. Vamos a crecer en el Espíritu. Ya no somos niños fluctuantes, ya somos niños crecidos. Ya somos hijos de Dios. Ya somos personas que vivimos en el Espíritu y no nos dejamos engañar por cualquier tipo de argumento. En el poderoso nombre de Jesús.